Buenas, mi nombre es Justin Huarcaya y somos el grupo 17 de la teoría 1. Presentaremos los experimentos sobre principios electromagnéticos. Los objetivos para el primer experimento: observar el comportamiento del lanzador de anillos con distintas configuraciones de núcleo y anillos de distintos materiales. También analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. Para el experimento 2, los objetivos son generar fe y corriente inducida en una bobina utilizando un imán, utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida. También utilizar un programa en Python para aproximar la función de corriente teórica. Y por último, los objetivos para el experimento 3, utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías. Y medir el voltaje en las bobinas primaria y secundaria y de esta manera verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. A continuación, los resultados experimentales. Para el primer experimento, lanzador de anillos, visualizamos en esta tabla las observaciones con los diferentes anillos utilizados con barra de hierro y sin barra de hierro. Para el experimento 2, inducción electromagnética en una bobina, visualizamos la siguiente tabla con los datos obtenidos en el laboratorio. Asimismo, observamos la gráfica sinusoidal de la corriente y campo magnético durante un segundo. Esta fue obtenida por el OV Pro. También visualizamos en el video del experimento 2. Y aquí observamos la gráfica sinusoidal del campo y corriente durante 5 segundos, también la corriente y campo promedio para ambas funciones. Para el experimento 3 transformador se obtuvo los datos, los voltajes RMS y pico con las distintas formas de núcleo para el mismo número de vueltas. Aquí se observan las gráficas sinusoidales obtenidas para bobina sin núcleo, como se observa en esta imagen. A continuación observaremos las gráficas sinusoidales para cada forma de núcleo. Aquí la bobina con núcleo en forma de barra. En este caso la bobina con núcleo en forma de U, como se observa en esta imagen. Y por último con la bobina con núcleo cerrado. Asimismo, para el experimento 3 obtuvimos los siguientes resultados con bobinas de distintos números de vueltas. También se tuvo las gráficas sinusoidales, en este caso para la bobina secundaria con 800 vueltas, y en el siguiente caso con la bobina secundaria con 400 vueltas. Mi nombre es Medali Firola José Ochoa y voy a presentar el experimento número 1, lanzador de anillos. Los materiales que hemos usado para este experimento son los siguientes. Para el procedimiento experimental hemos conectado como fuente alterna lo que es el transformador de voltajes y el lanzador de anillos para poder observar el comportamiento de cada uno de los materiales. Asimismo, hemos hecho este mismo procedimiento, pero en este caso sin la barra de hierro. Primera pregunta del cuestionario: ¿por qué el anillo es lanzado al presionar el interruptor? Esto es debido a la interacción del campo magnético variable, la corriente inducida en el anillo y el campo magnético inducido por esa corriente. La base teórica que lo respalda la ley de Lenz y ley de Faraday. Por un lado, lo que nos menciona la ley de Lenz es que el campo electromagnético inducido tiene una cierta polaridad en donde la corriente que produce su campo magnético de este se opone al cambio que lo produce cuando el flujo magnético es aún mayor, mientras que la ley de Faraday lo que nos menciona es que la corriente eléctrica inducida en un circuito eléctrico va a ser proporcional a la variación del flujo magnético que se llega a atravesar. Asimismo, también podemos ver que es impulsado a los anillos por una fuerza magnética que dura muy poco tiempo. Entonces, en síntesis, describen cómo la variación del campo magnético genera una corriente inducida y cómo ésta se llega a oponer al cambio. Entonces, en la siguiente gráfica también tenemos una bobina y en la parte superior un anillo. Lo que podemos observar es que una vez que la bobina está prendida, pasará la corriente por toda la bobina. Esto sucede al cerrar el interruptor, en donde pasa la corriente, debido a que se encontraría como un circuito cerrado, produciendo así un campo magnético, en donde por ende habría lo que es un aumento de flujo magnético. Y por ley de Lenz, al ver este aumento de flujo magnético, se genera un campo inducido al lado opuesto al campo magnético de la bobina. Asimismo, podemos ver que se tiene la parte sur en este lado, que es por donde ingresa el campo magnético. Entonces, los polos iguales se llegarían a repeler, formando así una fuerza de repulsión entre la bobina y el anillo. Es por eso que sale disparado por el lanzador de anillos. ¿Qué diferencia hubo al usar el anillo de cobre en comparación del anillo de aluminio? En esta parte vamos a analizar el aluminio, donde presenció mayor velocidad. Es un material paramagnético, por lo tanto se magnetizará en el mismo sentido del campo magnético exterior. Presenta también una mayor resistencia al flujo de corriente eléctrica. La corriente inducida es mucho más intenso, entonces habrá una fuerza magnética, por lo tanto el lanzamiento es un poco más mayor, que es lo que hemos llegado a observar. Asimismo, tiene una forma de volumen delgado y menos pesado y la densidad es mucho menor. En cambio, por la parte del cobre se presenció una menor velocidad. Es un material diamagnético, por lo tanto se magnetizará en sentido contrario al campo magnético exterior. Presenta menos resistencia al flujo de corriente eléctrica, también una corriente inducida mucho menos intensa, lo que es opuesta a lo que es el aluminio, y en forma de volumen es mucho más grueso y pesada y la densidad es mucho más alta. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo hueco y por qué ocurrió esto? El anillo no salió disparado. Esto es debido a que el anillo, al ser hueco, interrumpe el paso de la corriente por todo su alrededor y en consecuencia no presentará un campo magnético inducido ni corriente inducida y por lo tanto no existe la FEM inducida. De esta manera el anillo permanece en su misma posición. Entonces, en síntesis, cuando llega a ingresar la corriente alterna a la bobina, se llega a generar lo que es un campo magnético a su alrededor. Asimismo, se observa que el flujo magnético sería cero, ya que no existe lo que es la variación. Por eso, el anillo se comportaría como un circuito abierto debido a que está partido, en donde no circularía lo que es la corriente. Por eso no habría lo que es tampoco el campo magnético inducido y tampoco una corriente magnética inducida. Es por eso que el anillo llega a permanecer en la misma posición sin ser disparado.
Conclusiones del experimento número 1. Se confirma el principio de inducción electromagnética, demostrando así que la variación de un campo magnético puede inducir corriente en un conductor que se encuentra próximo. El comportamiento de salto en cada caso es afectado por los diferentes materiales utilizados y la intensidad del campo inducido. La barra de hierro incluida tiene la función de amplificar y dirigir el campo magnético de la bobina. Se cumplieron los objetivos del experimento 1 al utilizar los conceptos teóricos vistos en clase. Mi nombre es Alexandra Kimberly Flores Díaz y ahora voy a responder el cuestionario del experimento número 2. Pregunta 1. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Respuesta. Al hacer girar el imán se produce una variación en el flujo magnético y por ende se generará una fe inducida. Gracias a la ley de Faraday logramos establecer que solo existe inducción electromagnética cuando el flujo magnético varía o cambia con el tiempo. Por ende, esta fe produce una corriente inducida. En pocas palabras, digamos que tenemos una variación del flujo magnético, lo cual producirá una fe inducida y por resultado una corriente inducida. Pregunta número 2. Determine el periodo y la velocidad angular utilizando los datos experimentales obtenidos. Bueno, para tener una mejor visión de la gráfica en esta pregunta hemos utilizado los tiempos de 0 a 5 segundos, y como sabemos que el periodo es la variación del tiempo en un ciclo, por la misma gráfica notamos que es de 0.099 segundos. Para hallar la velocidad angular, lo que hemos hecho es utilizar la fórmula del periodo es igual a 2pi de la velocidad angular. Sabemos el periodo y sabemos el dato de 2pi, entonces solamente queda reemplazar y despejar la velocidad angular, la cual nos va a salir 63.467 radianes por segundo. Pregunta número 3. Utilice la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida pico y de la corriente pico. Para esto, primero aproximamos el valor de la corriente pico, la cual es el I máximo menos el I mínimo todo sobre 2. Según los datos de la gráfica que observamos, nuestro resultado sería de 0.057165 amperios. En segundo lugar, nos toca aproximar el valor del campo pico. Utilizamos la misma fórmula vista anteriormente y con los datos de la gráfica nos da el resultado de 1.302 militeslas, teniendo siempre en cuenta las unidades. En tercer lugar, lo que haremos es hallar el flujo magnético recordando la fórmula que el flujo magnético es igual al B pico por el coseno de W por T por A y de la fórmula de la fe inducida que es menos N por la derivada del flujo con respecto a la derivada del tiempo. Y el de la resistencia que fue proyectada en el mismo laboratorio, pero recordando la fórmula es 2pi al cuadrado por 0.625 al cuadrado por el B pico, todo sobre 10 por el periodo y por el I pico. Entonces, hallamos la corriente inducida y la corriente inducida es igual a la fe inducida entre la resistencia. Por ende, nuestro resultado va a salir 0.056773. Este es el resultado teórico, pero el experimental lo hallamos anteriormente y el experimental fue 0.057165. Entonces, vamos a comparar ambos resultados y con la fórmula de los errores relativos tenemos que restarlos y dividirlos entre el I teórico. Y por ende, el resultado va a ser del de 0.069. Aproximadamente es 0. Mi nombre es Mariana Yucra y responderé la pregunta de programación. Use la ley de Faraday para hallar la función de la corriente. Para esto, importamos las librerías necesarias en el programa Colab, luego importamos los datos obtenidos en el programa Lawyer Pro y graficamos. Vemos que la gráfica presenta ruido, entonces para esto vamos a suavizar la función. Usamos una función seno, la ajustamos a esa función seno, luego ajustamos los parámetros, usaremos primero un A máximo, un A mínimo, luego un periodo máximo, un periodo mínimo para obtener la frecuencia mínima y máxima, y así ajustamos los parámetros y nos va a quedar una curva muy perfecta, muy ajustada, bien ajustada a la gráfica de Lawyer Pro. Acá está la gráfica de Lawyer Pro, acá tenemos la gráfica de BFIT, que es la curva ajustada de un intervalo de 1 a 2 segundos. Luego, para hallar la corriente inducida, usaremos la de Faraday, pero primero calcularemos la resistencia. Nos dieron una fórmula en el laboratorio, la cual utilizamos y nos sale una resistencia de 1.77, la cual es menor a 1.8, entonces nuestro experimento fue realizado con éxito. Reemplazamos nuestros datos y tenemos una curva, una función que se ajusta a nuestra gráfica del Lawyer Pro. Un intervalo igualmente de 1 a 2 segundos. Entonces nuestro experimento fue realizado de manera correcta y los datos en nuestros cálculos han sido también correctos. Conclusiones del experimento número 2. Se demostró el cambio de energía mecánica eléctrica y la ley de inducción electromagnética. Al hacer girar el imán cerca de la bobina, se produce un cambio de flujo magnético a través de la bobina, lo cual induce una corriente eléctrica en el circuito. Los valores y datos del programa Lawyer Pro se usaron en un intervalo de 1 a 2 segundos. Luego de hacer los cálculos respectivos de corriente inducida y pico, se concluye por el teorema del error porcentual que la diferencia es mínima, aproximada a cero, y experimentalmente igual. Gracias a las gráficas de salida del programa Python, se pudo ver reflejado el error de las corrientes inducida y pico, el cual fue mínimo, aproximadamente cero, lo cual queda comprobado que el cálculo matemático fue correcto. Mi nombre es Alexandra Kimberly Flores Díaz y ahora voy a responder el cuestionario del experimento número 3. Primera pregunta. ¿Con cuál configuración del núcleo se obtuvieron mejores resultados? Respuesta. Con el núcleo en forma de U cerrada, porque al tener un componente con núcleo de hierro, el cual posee una permeabilidad relativamente alta, entonces se permite que el flujo de corriente alterna se concentre en el núcleo, aumentando la fe inducida y la corriente inducida en el devanado secundario, lo que resulta en un mayor voltaje de salida que las demás configuraciones. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos piden hallar la relación de transformación para la siguiente configuración.
Teóricamente es el número de vueltas del devanado secundario entre el número de vueltas del devanado primario, y esto es 1 porque ambos devanados tienen el mismo número de vueltas. Entonces, para los resultados experimentales, sería el voltaje de RMS de salida entre el voltaje de RMS de entrada, cuyo valor es de 0.8367. Comparando ambos resultados, observamos que el error relativo mínimo es de 0.01. Mi nombre es Mariana Yucra y responderé las siguientes preguntas. ¿Cuál es mayor, el voltaje pico o el voltaje RMS? ¿Por qué? Según nuestros datos obtenidos, el voltaje pico es mayor. ¿Esto por qué? Porque el voltaje pico es el valor máximo que alcanza una onda sinusoidal, mientras que el voltaje RMS es el valor de la señal que tiene la misma energía que la onda sinusoidal original. El voltaje RMS se calcula dividiendo el voltaje pico de la señal entre la raíz cuadrada de estos dos. Por esa razón, el voltaje pico siempre es mayor. Esto se puede verificar con los cálculos realizados. Las mediciones usando un transformador reductor determinan la relación de transformación. Compara el resultado con relación de transformación teórica. Sabemos que la relación de transformación es el voltaje de salida, voltaje secundario, el voltaje primario. Es igual al número de vueltas del secundario con el número de vueltas del primario. Usamos una bobina de 1800 vueltas y usamos una bobina de 800 vueltas. Nuestro voltaje de entrada fue 4 y nuestro voltaje de salida fue 2.02. Nuestra relación de transformación experimental resultó 0.505 y nuestra relación de transformación teórica resultó 0.500. Hallando el error experimental nos sale que es 0.01, que es aproximadamente 0, entonces nuestro experimento y nuestros cálculos matemáticos han sido correctos. Conclusiones para el experimento 3 transformador. Como primer punto, la configuración en forma de U cerrada demostró ser la más eficiente al aumentar el flujo magnético hacia el devanado secundario. Segundo punto, el núcleo en forma de U cerrada direcciona mejor el flujo magnético y se generan menos pérdidas. Tercero, el correcto uso del multímetro es crucial para las mediciones de los voltajes y así obtener buenos resultados. Por último, se comprobó experimentalmente la relación de transformación, evidenciando la capacidad del transformador para reducir el voltaje.